Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. En el caso del día de hoy les voy a hablar sobre el caso de la familia Whittaker. Este caso toma lugar cuando los cuatro miembros de la familia, los dos papás con sus dos hijos, salen de su casa. Ellos se van a un restaurante a celebrar que uno de sus hijos, que estaba ahí con ellos, estaba a punto de graduarse de la universidad. Cuando van regresando a su casa es cuando encuentran a una persona que tenía un pasamontañas y estaba armada, y esta persona los estaba esperando ya adentro de la casa. Conforme van entrando los miembros de la familia, esta persona les empieza a disparar. Un vecino escucha los balazos y marca el servicio de emergencias, incluso antes que esta persona, que este asaltante, les disparara a todos los miembros de la familia. Nada más le había disparado a tres, en ese momento todavía faltaba uno, faltaba el hijo mayor. Cuando la policía recibe esta llamada, se les hace un tanto inusual por el área en la que esta familia vivía. 911. Someone has just shot our neighbors. Get over here. Who shot them? We don't know. Someone in the mask. Please get his sick. Okay. Esta familia vivía en Sugarland, Texas. Sugarland es una ciudad donde el estilo de vida es un poco más elevado, es más caro, y esto coincidía perfectamente con las finanzas de esta familia, con las finanzas de la familia Whittaker. El papá, que se llamaba Kent, él tenía un negocio en el área de construcción, pero este negocio a él se lo habían heredado también sus papás, era un negocio de ya varias generaciones, entonces era un negocio bien establecido al cual le iba muy bien económicamente. Patricia, la mamá, ella era maestra de escuela, pero cuando tiene a su primer hijo decide retirarse de trabajar y se dedica nada más a cuidar a su hijo. Su primer hijo, el mayor, le puso Bart, y un par de años después tiene a otro niño al cual le puso Kevin. Estos dos niños eran bastante privilegiados, como los veían sus amigos, les daban a ellos todo lo que querían. Empezaron a asistir a las mejores escuelas, su casa siempre parecía ser el lugar donde todos se querían reunir, porque ellos siempre tenían los juguetes de moda, las últimas películas. Su mamá Patricia todo el tiempo estaba ahí cuidándolos, y como ella había sido maestra de escuela, tenía mucha empatía con los niños, entonces los niños se sentían como en casa. Como el dinero nunca fue problema para ellos, se enfocaban más en que sus hijos hicieran lo que a ellos los hiciera felices, lo que los completara. Bart, el hijo mayor, desde muy pequeño compartía la pasión que tenía por el ciclismo su papá. Esto hacía que ellos dos pasaran mucho tiempo juntos, siempre estaban arreglando sus bicicletas, yendo a dar paseos. La relación de los dos hermanos también era bastante buena, bastante estrecha, a pesar de que a ellos todos los describieron como polos opuestos. El mayor, Bart, él era más extrovertido, era más bromista, un tanto más rebelde. Kent, por otro lado, él era mucho más calmado. Todos decían que parecía como que él estaba más apegado a su lado sensible, era como más dadivoso en general. Y estas diferencias, en lugar de a ellos separarlos, como que los unían más, se complementaban el uno al otro. Y como los dos eran bastante populares con sus grupos de amigos, con sus respectivos amigos, no parecía que entre ellos hubiera ningún tipo de competencia. La vida para ellos parecía casi perfecta. Sus papás nunca peleaban, al menos no enfrente de ellos, no tenían problemas mayores. Los dos niños estaban bien educados, bien alimentados, no sufrían ningún tipo de violencia o abuso dentro de su casa. Dicen sus vecinos que era como este tipo de familia al cual tú pones de ejemplo con tu propia familia, al tipo de familia al cual tú algún día aspiras poder tener. En el año 2003, su hijo mayor Bart ya tenía 23 años y su hijo más pequeño Kevin tenía 19 años. Los dos estaban en edad universitaria y los dos estaban asistiendo a la universidad. El día que ocurren los hechos, el 10 de diciembre, Bart le llama a sus papás por teléfono y les da la buena noticia, que acababa de terminar sus exámenes finales, y no tan solo eso, sino que también se iba a graduar con honores. Sus papás estaban muy felices, así que todos deciden reunirse para salir a cenar. Se reúnen todos en la casa de los papás. Ahí ellos le dan un reloj Rolex porque era lo que su hijo quería como regalo de graduación. Después de darle este regalo, están un rato más en la casa, disfrutando, bromeando, estaban celebrando a su hijo, estaban felices de que su hijo se iba a graduar. Después de ahí, los cuatro se suben a un mismo carro, a la camioneta del papá, y se van al restaurante favorito de Bart, que no estaba muy lejos de ahí. Ya en el restaurante, el papá Ken se la pasa tomando fotos de toda su familia. Nada parecía fuera de lugar, todo parecía ser felicidad. Cuando llegan a la casa ya era de noche y los cuatro se bajan de la camioneta. Primero se bajó Kevin, él iba caminando hasta adelante, el hijo menor, después iba la mamá, el papá y al final el hijo mayor Bart. Kevin abre la puerta, alcanza a dar unos pasos hacia adentro de la casa, llega como hasta la base de las escaleras que llevaba al segundo piso. Ahí él recibe un disparo directamente al pecho.
Enseguida la mamá, ella ya estaba parada en el marco de la puerta, también recibe un disparo directamente al pecho. El esposo iba atrás y cuando ve que su esposa cae, él alcanza a girar un poco su cuerpo, entonces la bala le da en el brazo, más o menos a la altura del hombro. Esto hace que el balazo por inercia lo mueva un poco hacia atrás y cae en los pilares, pero afuera de la casa, él no estuvo adentro de la casa. Enseguida el hijo Bart, él se había regresado a la camioneta porque se le había quedado su celular, entonces él escucha todos estos balazos y sin pensarlo ni un segundo, entra corriendo a la casa para ver qué era lo que había pasado. Tuvo que pasar por donde estaba su papá tirado, pero él dice que ni siquiera lo vio, solamente entró a la casa directamente. Al entrar ve que había un hombre de estatura mediana, que tenía un pasamontañas y que él creía que era un hombre afroamericano. Corre atrás de él y ve que esta persona está intentando salirse por la puerta de atrás, por la puerta que estaba en la cocina. Cuando el asesino, cuando el asaltante se da cuenta que Bart lo iba persiguiendo, voltea y también le dispara, pero Bart, al igual que su papá, logra voltear su cuerpo y la bala solamente le atraviesa el brazo. El delincuente se va corriendo por la puerta de la cocina. Es aquí cuando Bart se va hacia la sala, toma el teléfono de la casa y aquí marca el servicio de emergencias, todavía sin saber que su vecino ya había llamado primero. Cuando su vecino marca, solamente le habían disparado a su papá, a su mamá y a su hermano. Todavía no le habían disparado a él en este momento. Cuando él marca, le informa a la operadora que a los 4 los habían atacado. I've been shot. Where is your wound? In my arm, my shoulder. I think I can't move my arm. I chased him. I'm in the living room right by the kitchen. I went after him. Okay, when he left, Bart, did he leave out your back door? Yeah, I chased him that way. Mientras llegaba la policía, uno de los vecinos que también escuchó los disparos, se acerca a la casa y al primero que encuentra tirado afuera fue a Kent, al papá. Ve que él estaba perdiendo mucha sangre de su brazo, pero todavía estaba consciente. Le hace un torniquete con su camisa para parar el sangrado. Enseguida se acerca a Patricia, le pregunta a ella que si vio algo, que qué les había pasado, y lo único que le contesta a Patricia, lo único que le dice es nos disparó. Después de ahí ella ya no puede decir nada porque ya estaba emitiendo sangre por la boca, ya no podía hablar claramente. Está ahí el vecino con ellos hasta que llega la policía y la ambulancia, que llegan unos cuantos minutos después. Lamentablemente a Kevin, al hijo menor, lo declararon muerto en la escena. Vieron que Patricia estaba muy grave, así que mandan traer un helicóptero para llevársela al hospital. Lamentablemente ella tampoco logró llegar, ella muere en el camino antes de llegar al hospital. Se llevan a Kevin y a Bart, el hijo mayor, se los llevan en una ambulancia también al hospital porque ellos habían recibido un balazo en el brazo, pero estaban conscientes, estaban alertas. Su situación no era de vida o muerte, no estaban graves. Se los llevan al hospital nada más para revisión y a pesar de que no estaban tan graves, los mantienen ahí solamente como precaución. La policía se queda en la escena revisándola y a primera vista parece un robo que había salido mal, como que alguien había entrado a robar a la casa y cuando llegan los dueños les tiene que disparar para él poder escapar. Encontraron un solo guante afuera de la casa, encontraron también la pistola que se había usado para disparar a toda la familia. Esta pistola estaba en el piso de la cocina, muy cerca de donde le habían disparado a Bart, al hijo mayor. Los cajones del cuarto principal, solamente los del cuarto principal, estaban semiabiertos como si alguien hubiera estado buscando algo ahí. Al día siguiente de los asesinatos, un reportero que estaba haciendo una nota sobre lo que había ocurrido, a ellos, a la prensa, solamente les habían dicho que una familia había salido a celebrar que su hijo se iba a graduar y cuando regresan a su casa son atacados y 2 de ellos habían muerto. Entonces el reportero, para hacer su nota más completa, quería saber de qué se estaba graduando el hijo mayor. Habla a la universidad donde Bart estaba asistiendo y ahí es cuando le dicen y cuando se entera que Bart no estaba asistiendo a esa universidad y Bart no se iba a graduar de ahí. El reportero se comunica con la policía y les da esta información. Uno de los detectives que estaba llevando el caso se va al hospital donde todavía estaba Bart y su papá, habla con el papá, habla con Kent y le dice lo que se acababan de enterar, de que su hijo no estaba yendo a la universidad y que su hijo no se iba a graduar. Notan que Kent no estaba visiblemente triste, no se veía muy afectado por lo que le acababa de ocurrir a su esposa y a su hijo. Estaba bastante calmado. Y cuando le dicen esta información de su hijo, él tampoco parece como sorprenderse por lo que le están diciendo. La policía, después de hablar con el papá, se van a hablar con Bart y le preguntan por qué había mentido que estaba yendo a la universidad cuando no lo estaba haciendo. Y Bart solamente les dice que él estaba muy estresado, que se sentía muy cansado de la escuela y necesitaba un descanso.
pero él no quería decepcionar a sus papás porque sus papás tenían expectativas muy altas de él, entonces él no quería decepcionarlos diciéndoles que no iba a ir a la escuela, así que por eso había mentido que seguía yendo, nada más para no decepcionar a sus papás. 6 días después de que ocurrieron los asesinatos, se hace un servicio funerario para Patricia y para Kevin. A este servicio funerario asistieron más de 1000 personas, ellos eran bastante populares ahí en su comunidad. Varios de los amigos de Kevin también subieron a dar un discurso pequeño sobre lo importante que era Kevin en la vida de ellos. Todos decían que él era muy generoso, que era un excelente ser humano, pero varios de ellos se dirigieron directamente a Bart, a su hermano mayor, para decirle lo importante que él era para su hermano Kevin, que Kevin todo el tiempo estaba hablando de él con sus amigos, que lo admiraba, que siempre estaba muy orgulloso de él y presumía los logros, y decía que él quería ser como su hermano mayor, que era como su superhéroe, como su ejemplo a seguir. Para este punto, la policía ya había descartado casi por completo la idea de que alguien haya entrado a robar a la casa, porque esta era una casa donde había efectivo, había joyas, había de todo y no se habían llevado nada. Les había dado tiempo para abrir los cajones, pero no se habían llevado absolutamente nada de valor. Los cajones los habían abierto, pero muy poco, casi no se podía ver bien ni siquiera lo que había dentro de ellos. Todos estaban abiertos como a la misma distancia, no habían sacado nada de ellos, solamente los habían abierto y los habían dejado así. Tampoco encontraron que la casa tuviera entrada forzada. Parecía como que el asesino sabía cuando ellos iban a entrar, decían, porque el asesino disparó 4 veces y las 4 veces que él dispara, las 4 veces le da a cada uno de los miembros de la familia porque encontraron 4 casquillos. Entonces decían que esto era un poco extraño porque la casa estaba a oscuras, ya era de noche, no había luces encendidas. Entonces o la persona conocía muy bien la casa y sabía cuándo ellos iban a entrar, o la persona era muy buen tirador y estaban buscando a alguien tal vez que se dedicara a eso. La pistola que encontraron ahí sí había sido la pistola que se había usado para hacer los disparos, la que encontraron en el piso de la cocina. Esta pistola no tenía huellas dactilares, solamente tenía la impresión parcial de la palma de la mano, pero con esta no podían llegar a ningún resultado. Cuando rastrean el número de registro de esta arma, se dan cuenta que estaba a nombre de Kevin, el hijo menor, el hijo que en ese momento ya estaba muerto. Él tenía esta arma, esta pistola, en una caja de seguridad que estaba en su cuarto, y esta caja alguien la había forzado porque tenía las marcas, las huellas de cuando alguien había introducido algo para forzarla y poderla abrir. Entonces no hacía mucho sentido porque el asesino abre los cajones del cuarto principal donde estaban las joyas de Patricia, de la mamá, había electrónicos por toda la casa, había relojes muy caros, pero no se lleva absolutamente nada, solamente abre los cajones, de ahí se va al cuarto de Kevin y forza esta caja de seguridad para sacar la pistola. Esto los hace suponer que el asesino ya sabía a lo que iba porque esta caja de seguridad no estaba a la vista de todos. Tenías que entrar al cuarto y saber dónde estaba esta caja para poderla encontrar. Esta persona, la persona que entró supuestamente a robar, que asesinó a toda la familia, no se lleva nada de la casa, nada de valor. Lo único que se llevó fue el celular de Bart, del hijo mayor. Cuando Bart lo corretea y que llegan hasta la cocina, esta persona le dispara, Bart suelta el celular y el asesino se lleva el celular de él. Esto era un tanto sospechoso, un tanto extraño para la policía y más porque un día antes del servicio funerario, un amigo de años atrás de Bart se comunica con la policía porque él ve la noticia se empieza a extender por todo Texas, entonces este amigo ve la noticia en un noticiero, se comunica con la policía y les dice que 2 años atrás, en el 2001, Bart y él eran compañeros de cuarto y en un momento Bart le había pedido a él que matara a su familia y que él le iba a pagar por hacer esto. Les dice que el plan que tenían era que Bart iba a sacar a toda su familia de la casa, se los iba a llevar a un restaurante o algún otro lugar, pero se iba a asegurar que los 4 se salieran juntos, esto para que su amigo Adam pudiera entrar a la casa y los esperara ahí. Cuando la familia fuera entrando, Adam les iba a disparar conforme ellos iban entrando. Al final también le iba a tener que disparar en el brazo a Bart para que él también pareciera una víctima de la situación y no como que tuviera algo que ocultar porque él no le habían hecho nada. Incluso les dibuja un croquis de lo que ellos habían planeado en ese momento. La policía y Adam no pueden evitar sentir y ver que es el mismo plan. Lo que ellos habían planeado 2 años atrás y lo que acababa de pasar con su familia era exactamente lo mismo. La policía sabía que Adam, su amigo, no había sido el que había cometido el crimen en ese momento porque él estaba en Dallas, Texas, trabajando en un banco y esto sí lo pudieron comprobar. Los detectives se van a hablar con Ken para informarle de lo que se acababan de enterar
Y cuando le están diciendo esto, una vez más el papá no parece nada sorprendido. Y les dice que esto es porque él ya sabía, él ya tenía conocimiento de que esto había ocurrido 2 años atrás. Él se enteró en el momento en que ocurrió. Resulta que cuando Bart y este amigo, Adam Heap, estaban haciendo este plan en el cuarto donde ellos vivían, una de las amigas de Bart, que se llamaba Jennifer, escuchó lo que ellos estaban diciendo. Cuando ella escucha esto, se acerca a Bart y le dice que si era en serio lo que estaban hablando, que no podía creer lo que estaba escuchando. Bart se acerca a ella, la abraza y le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien, pero no niega, no acepta nada. Ella se queda preocupada y ella se comunica con la policía. La policía habla con los papás y les dice lo que les acababa de decir Jennifer, que su hijo los quería matar. Los papás, dándole como un voto de confianza a su hijo, hablan directamente con él y le preguntan si esto era cierto. Obviamente, él lo niega todo, también su amigo Adam Heap lo apoya y hacen ver como que todo era una broma, que ellos estaban tomando, Jennifer había entendido las cosas mal, pero que no tenía nada que ver lo que ella había dicho con que algo fuera cierto realmente. El papá le cree a su hijo y le cree al amigo, se comunica con la policía y les dice que todo está bien, que no se preocupen, y es por eso que la policía en ese momento nunca intervino con este caso. Los detectives se van de la casa de Kent, pero se quedan muy preocupados por él, porque cuando él y su hijo salieron del hospital, los dos se fueron a vivir a la misma casa, se fueron a vivir juntos. En ese momento Bart no estaba yendo a la escuela y Kent se había tomado un tiempo sin trabajar, entonces estaban todo el tiempo juntos, todos los días juntos, y ellos pensaban que muy probablemente la vida de Kent estaba corriendo peligro al lado de su hijo. Pero el Señor no lo veía así y se los dejaba saber. Él les decía que no buscara, que buscaran el culpable, pero que no lo buscaran en su hijo porque su hijo no era, que su hijo era muy bueno, que él lo amaba, que no podía imaginarse siquiera que su hijo pudiera intentar o querer matar a su familia. Les dice que desde que salieron del hospital, su hijo había sido un hijo ejemplar. Ellos siempre habían sido una familia bastante religiosa, pero ahora era Bart el que por su propia voluntad se había acercado mucho a la iglesia, se la pasaba leyendo la Biblia. Entonces el Señor decía que se le veía visiblemente afectado, entonces que ya no buscaran en su hijo lo que no había. Los detectives se quedan todavía dudando si su hijo, si Bart, había participado en esto o no. Y para eso lo que se les ocurre hacer es como Bart ya le había pedido a Adam en ese momento, en el 2001, 2 años atrás, que le ayudara a hacer un plan para matar a sus papás, se preguntan si tal vez en esta ocasión también se ayudó de algún amigo que tuviera en ese momento. Se ponen a investigar con quién se juntaba más en ese momento y así llegan a 2 nombres. Uno era el de su compañero de cuarto que se llamaba Chris y el otro de uno de sus vecinos que se llamaba Steven. Los dos estaban bastante jóvenes, eran más o menos de la edad de Bart. Ellos siempre se la pasaban de fiesta, no tenían como algo establecido. Se la pasaban entre trabajos, no estaban estudiando, todavía no sabían si iban a estudiar a la universidad o no. Pero a pesar de todo esto, ellos no tenían ningún historial criminal, nada más parecían jóvenes siendo jóvenes. La policía decide entrevistarlos a los dos y aquí ellos niegan haber participado en eso. Dicen que sí tienen conocimiento de que los papás de su amigo Bart habían muerto, que sí conocen a Bart, que sí es su amigo, pero niegan haber participado en ese asesinato. Al final de la entrevista, como supuestamente no estaban ocultando nada, la policía les pide que voluntariamente les den una prueba de ADN y una prueba de su aroma. Lo que hacen para la prueba del aroma es que con una gasa esterilizada la mojan con agua destilada, después te la ponen en la mano. Tú frotas esa gasa para dejar tu olor, tu aroma en ella. Esta gasa la ponen adentro de un contenedor y después ponen varios contenedores en una línea recta, donde incluyen la gasa del posible sospechoso. Primero a un perro de los que detectan olores le dan a oler lo que saben que el posible culpable había tocado, en este caso la pistola, los cajones y el guante que habían encontrado. Una vez que el perro huele esto, lo ponen a oler los botes que están en la línea recta para ver si alguno coincide, si los olores coinciden entre ellos. Hacen esto en 3 ocasiones para estar seguros y en las 3 ocasiones el olor que el perro detecta como el olor que estaba en el arma y en los cajones que habían abierto era el olor de Chris, el que en ese momento era el actual compañero de cuarto de Bart. El problema con esto es que este tipo de pruebas no las admiten en la corte como pruebas válidas y si los detectives en ese momento presentaban cargos en contra de Chris, lo único que iba a pasar es que muy probablemente perdieran el juicio y también se iban a perder la oportunidad de saber lo que realmente había pasado y de saber quién realmente había diseñado todo ese plan. Como la escena de robo no coincidía con la de un robo, Bart había mentido que estaba yendo a la universidad,
Ya sabían que 2 años atrás había hecho un plan para matar a sus papás que era idéntico a lo que realmente había pasado, y ahora encontraban el olor de su actual compañero de cuarto dentro de la casa cuando Chris había dicho que él nunca había entrado a la casa de Bart. Todo esto, con todas estas pruebas, los detectives ya se enfocaron en Bart como el principal sospechoso del crimen. Lo que ellos creían que había pasado es que Bart había contratado a Chris para que él matara a su familia. Los detectives, en un intento por buscar evidencia más concreta, algo que les diera un caso más cimentado, intervienen las líneas telefónicas tanto de Steven, el vecino de Bart, como de Chris, su compañero de cuarto. Pero ellos eran bastante cuidadosos en sus pláticas, se veía como que no decían nada que los implicara. Incluso el mismo Bart parecía como que no tenía nada que ocultar. Cuando le pedían que lo querían entrevistar, él asistía a las entrevistas. Incluso también hizo una reconstrucción de los hechos en su propia casa, donde él mostraba lo que supuestamente había visto, lo que había vivido. A pesar de que los detectives dijeron que en esta reconstrucción de los hechos, él era bastante vago, nunca dio una respuesta concreta, aún así accedía a todo esto. Deciden recurrir ahora nuevamente a Adam, el amigo que lo había denunciado por el plan que habían hecho en el 2001. Le dicen que le marque por celular a Bart y que ellos van a estar grabando la llamada y que lo que quieren que haga es básicamente que lo chantajee, que él le diga que él notó las similitudes entre el plan que ellos habían hecho en el 2001 a lo que realmente le había ocurrido a su familia en el 2003 cuando sí murieron, que le diga que quiere dinero y que si Bart no se lo da, él va a ir con la policía y les va a hablar de ese plan que habían hecho 2 años atrás. Cuando le marca por teléfono, se escucha que Bart no acepta absolutamente nada, pero tampoco niega nada, está como muy cuidadoso en lo que estaba diciendo, como que tal vez sospechaba que algo estaba pasando, pero al final de la llamada sí acepta darle $20,000. Ahí termina la llamada. Unos días después, Adam recibe $250 en efectivo, se los mandó por correo. Adam lleva este sobre que le había llegado todavía sellado, se lo lleva a la policía. La policía le hace pruebas a este sobre y encuentran las huellas dactilares de Bart. Esto para ellos significaba que lo que les estaba diciendo Adam era cierto, que sí era real que ellos habían hecho un plan 2 años atrás de matar a su familia. Hacía más real la posible participación de Bart en el asesinato en ese momento. Para ese momento ya habían pasado 7 meses desde los asesinatos, ya era julio del 2004. Bart le dice a su papá una noche que va a salir a un antro con sus amigos porque estaba muy estresado y se quería distraer y que lo veía a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, cuando Ken se levanta, no encuentra a su hijo por ningún lado. Muy preocupado, le marca a la policía lo busca y solamente encuentran su camioneta afuera de unos departamentos lejos de donde él vivía y la camioneta estaba encendida. Cuando le dicen esto a Kent, lo primero que él piensa es que algo le pasó a su hijo, porque esto era una situación un tanto extraña, encontrar su camioneta en unos departamentos donde él ni siquiera sabía que su hijo iba. Piensa que algo le pasó a su hijo, pero enseguida se da cuenta que no fue así. Resulta que Bart le había robado $7,000 en efectivo que él tenía dentro de la casa y también se los había llevado. Dice que aquí por primera vez es cuando él cree lo que le estaban diciendo los detectives, al menos empieza a sospechar que tal vez era cierto, pero que lo que más le dolía es que él se sentía destrozado porque su hijo Bart era el único miembro de la familia que le quedaba en ese momento y al irse su hijo, al desaparecer, él se quedaba completamente solo. La policía, como ya no sabían dónde estaba Bart, ahora lo que hacen es ejercer presión sobre Chris y sobre Steven. Lo que hacen es que se la pasaban entrevistando a sus familiares, amigos, conocidos de ellos dos, para que sintieran la presión, para que no se olvidaran de lo que había pasado y vieran que la policía se estaba acercando a ellos. Un año después de que estuvieron haciendo esto, por fin dan resultados. Steven entra con la policía y les dice que ya no podía con su cargo de conciencia, y es aquí cuando les confirma lo que la policía ya sospechaba. Les dice que Bart lo había contratado a él y a Chris para matar a su familia y que les había dicho a ellos, por lo menos la versión que les dio a ellos, fue que lo quería hacer por la herencia que le iban a dejar sus papás. Él y su hermano Kevin eran los herederos, pero si también mataban a su hermano más pequeño, pues todo iba a ser para él. Les dijo que de lo que le dieran de herencia, él les iba a dar una parte a Chris y Steven, pero nunca les dijo cuánto, nunca especificaron ninguna cantidad. Les dice que él no entró a la casa, que el que había entrado había sido Chris y él había disparado, que él solamente había sido el chofer y que incluso él no quería participar en eso, pero que él ya tenía conocimiento del plan, él ya sabía lo que habían hecho y que como él no quería participar lo habían obligado, lo habían amenazado. Entonces lo único que estaba tratando de hacer era participar lo menos posible en el crimen.
Les dijo que una vez que Chris le había disparado a toda la familia, se fueron manejando hacia un lago y desde un puente tiraron una mochila con todo lo que se había usado en el crimen, la tiraron adentro del lago. La policía se va a buscar esta bolsa, esta mochila, e incluso después de 18 meses que ya habían pasado, la logran encontrar sin mayor problema. Adentro encontraron un cincel que tenía rastros de pintura azul. Compararon esta pintura con la pintura que se encontró en la caja de seguridad, la que habían forzado para sacar el arma, y concluyeron que la estructura química de la pintura era idéntica. Se había usado ese cincel para abrir esa caja. También encontraron balas idénticas a las que se usaron en el crimen. Encontraron un guante que era el compañero del guante que habían encontrado fuera de la casa. Encontraron una botella de agua que estaba semivacía. Cuando le hacen una prueba de ADN en la parte de la rosca de la tapa, encontraron el ADN de Chris. También había 2 celulares y los 2 celulares estaban a nombre de Bart. Supuestamente les dijo Steven que estos 2 celulares son los que ellos habían usado para comunicarse durante el crimen, por eso los habían tirado para que no hubiera rastros de sus pláticas. Después de esto, Chris y Steven son arrestados y tan solo 8 días después, el 15 de septiembre del 2005, un hombre mexicano llamado Rudy Ríos se comunica con la policía. La policía estaba ofreciendo una recompensa de $10,000 para cualquier persona que tuviera información de dónde estaba Bart. Esta persona les dice que él sabía dónde estaba Bart porque él mismo lo había llevado hasta ese lugar. Resulta que esta persona, Rudy Ríos, le había vendido su identidad a Bart por $3,000. Él lo lleva manejando hasta un pueblo en la frontera del lado de México que se llama Cerralbo. Ahí lo deja. Rudy empieza por rentar un cuarto en el centro con el dinero que le había robado a su papá. Empieza a asistir a la iglesia, empieza a tener amigos, a conocer gente y también dentro de la iglesia conoce a su nueva novia. Esta novia lo lleva a su casa a conocer a la familia. La familia de ella tenía una mueblería y la familia después de conocer a Rudy dicen que lo empiezan a acoger como un hijo porque sentían que él estaba muy solo. Él les contaba la historia de que él era un militar que había desertado. Supuestamente él les decía que estaba en Afganistán cuando le dispararon en el brazo. Esto hizo que lo regresaran a Estados Unidos, pero cuando ya se estaba poniendo bien, cuando ya se estaba curando la herida, querían que él regresara, pero él ya no quería regresar a la guerra. Por eso había decidido escapar a México y por eso necesitaba mantener un perfil muy bajo y que la gente no lo conociera. Rudy Ríos, cuando le dice esto a la policía, les dice específicamente que él está haciendo eso porque él quiere los $10,000 de la recompensa y no tiene problema alguno en entregar a esta persona. La policía, cuando se enteran de dónde estaba Bart, emiten una orden de arresto. La policía mexicana lo detiene porque estaba viviendo ilegalmente en México, se lo llevan a la frontera y ahí se lo entregan a la policía de Estados Unidos y de ahí ya es cuando se lo llevan para que empiece su juicio. Lo que realmente pasó esa noche del 10 de diciembre cuando la familia fue atacada fue que Bart, sabiendo que la supuesta graduación de la universidad a la que no estaba asistiendo pues ya se estaba acercando y sabiendo que en ese momento sus papás se iban a dar cuenta que él no estaba asistiendo a la escuela y que además estaba gastando el dinero en fiestas, en amigos, en alcohol, decide llamarles por teléfono y decirles que supuestamente se iba a graduar con honores y de él mismo surge la idea que todos salgan a cenar y que vayan a su restaurante favorito que estaba muy cerca de la casa. Los papás aceptan, pero Bart se tiene que asegurar que todos lleguen a la casa y que todos se vayan en un mismo carro para que los 4 regresen en el mismo carro y puedan ser atacados todos juntos. Si cada uno llegaba por su lado, podría pasar que solamente atacaran a 1 o a 2 miembros de la familia, pero no a todos. Una vez que esto sucede y que llegan a la casa, primero llega Kevin, porque Kevin estaba en el gimnasio con uno de sus mejores amigos cuando sus papás le hablan y le dicen que tiene que irse a la casa para celebrar a su hermano. Entonces Kevin llega primero, después llega Bart. Cuando Bart llega en su camioneta, él se baja a la casa, pero él no iba solo, él ya iba con Chris en la camioneta. Bart entra a la casa, pero Chris se quedó escondido en la camioneta esperando a que la familia se fuera. Después de que le dan su Rolex a Bart, su papá le toma varias fotos, una de ellas es con su hermano, y en esta que están viendo, Bart hace una seña obscena con su dedo, la cual en otras circunstancias no tendría gran importancia, pero aquí él ya sabía que en unas horas toda su familia iba a ser atacada y probablemente en unas horas toda su familia iba a estar muerta y aún así estaba actuando de esta manera. De ahí se van todos al restaurante a cenar y en las fotos se puede ver que Bart estaba bastante tranquilo. Él en una entrevista dijo que estaba como en automático, que no sentía nada, ni bueno ni malo, que estaba como en neutral y de hecho esta foto la toman 5 minutos antes de que ellos salgan del restaurante. Mientras tanto, Chris, que estaba esperando en la camioneta de Bart afuera de la casa, él ya se había salido de la camioneta
y cuando sale de la camioneta es cuando se le cae este guante. Este guante fue ahí donde lo encontraron, afuera de la camioneta de Bart. Se mete a la casa con la llave y el código de la alarma que Bart ya le había dado previamente, por eso no había huellas de entrada forzada. Una vez que estaba dentro de la casa, abre todos los cajones, saca el arma de la caja de seguridad de Kevin y los espera. Cuando la familia sale del restaurante, Steven le marca a Chris para avisarle que la familia ya había salido y que iban para allá. Steven estuvo todo el tiempo afuera del restaurante viéndolos. Esto lo hicieron como para asegurarse de que los tiempos salieran bien, que la familia no llegara antes o después. Entonces Steven todo el tiempo los estuvo siguiendo. Cuando la familia sale del restaurante, se suben a su carro, Steven maneja atrás de ellos. La familia se estaciona afuera de su casa y Steven se va un poco más de largo, se estaciona una cuadra más adelante para esperar a Chris. Después de que Chris le dispara a los 3 miembros de la familia, Bart entra y le pide que le dispare en el brazo conforme ya lo habían planeado. Cuando habla con el servicio de emergencias, también les dice que él creía que era un hombre afroamericano, también para distraer un poco más la atención. Cuando Chris sale de la casa y llega al carro con Steven, le empieza a contar lo que había pasado y le dice que creía que vio que Kevin le había sonreído antes de que le disparara, antes de que lo matara. Después de ahí se van al lago para tirar la bolsa con toda la evidencia. Cada uno se va a su casa para esperar la llamada de Bart para que se pusieran de acuerdo con el dinero, con lo que les iba a pagar. Pero Bart jamás les pagó nada, jamás les dio ni un centavo por lo que habían hecho. El juicio de Bart empieza en marzo del 2007 y aquí se dio a conocer y él mismo reconoció que por lo menos en 3 ocasiones él había intentado asesinar a su familia. El primero fue en diciembre del 2000, fue con otros 2 amigos diferentes, pero era el mismo plan. Y de hecho estos amigos sí llegaron hasta la casa con la intención de matar a su familia, pero cuando intentaron entrar por una ventana la alarma sonó, ellos se espantaron y salieron corriendo. Como este plan no se había llevado a cabo, 4 meses después es cuando hace el nuevo plan con su amigo Adam, el que sí lo denunció, pero este plan solamente queda en pláticas porque su amiga Jennifer los denuncia después de que los escuchó. Y el tercer plan supuestamente fue el que sí llevaron a cabo, el que hizo con Steve y con Chris. A pesar de que en la segunda ocasión, en el segundo plan, sí los descubrieron y sus papás se enteraron de lo que estaba intentando hacer, aún así él siguió adelante con los planes que tenía y de hecho en una entrevista para la televisión él dijo que esto lo hizo porque él realmente quería ver a su familia muerta, realmente los quería matar. Todos estos amigos con los que hizo estos planes anteriores que no se llevaron a cabo, todos recibieron inmunidad a cambio de que ellos declararan en contra de Bart durante el juicio. Bart todo el tiempo sostuvo que él sí sentía culpa y remordimiento por lo que había pasado, por lo que había hecho, incluso inmediatamente después de que esto había pasado, pero Steve dijo que esto no era cierto. Él declaró también durante el juicio de Bart y dijo que Bart se había comunicado con él y con Chris y que les había pedido que terminaran su trabajo, que fueran y remataran a su papá en el hospital porque lo quería ver muerto. También se supo que con la familia de la novia, con la familia que vivía en México, a ellos les dijo que él no tenía familia, que su familia que había tenido nunca lo había querido, que era hijo único y que su mamá era una prostituta. Pudiendo decir lo que él quisiera decir porque no lo conocían, nadie sabía nada de su vida, estaba usando un nombre falso, nadie se iba a enterar, decidió referirse así a su mamá, a la persona que él acababa de asesinar, que acababa de mandar a asesinar unos meses atrás. También dijo su novia que en una ocasión ella tuvo una pelea muy fuerte con sus papás y fue llorando a ver a Bart para contarle lo que acababa de pasar. Y Bart le dijo, tratando de consolarla, que no se preocupara, que si querían los podían matar. La novia no lo tomó en serio, obviamente, y Bart se estaba refiriendo así de la familia que le estaba dando trabajo, le estaba dando casa, le estaban dando una familia porque pensaban que él no tenía familia. Y aún así, él dice que esto fue un comentario al aire, que fue una broma, que no fue en serio, pero aún así nunca se va a saber si habló en serio o no, pero sí hizo este comentario sobre esa familia que lo estaba apoyando en ese momento. El juicio dura 7 días y solamente le toma 2 horas al jurado para regresar y encontrarlo culpable. Ahora solamente le tenían que dictar sentencia. Él en ese momento estaba enfrentando una posible pena de muerte porque en Texas todavía se persigue la pena de muerte. Así que él decide subir al estrado en su propia defensa y argumentar por qué merecía vivir, por qué no merecía la pena de muerte. El fiscal le pregunta que cómo saben que él no va a ser un peligro para la sociedad, ya sea afuera o dentro de la cárcel. Y él le responde que porque él nunca había sentido odio o rencor por absolutamente nadie, que a las únicas personas que realmente había odiado eran a sus papás y a su hermano. Con esto, el jurado se va a deliberan por 10 horas y cuando regresan, lo sentencian a pena de muerte.
En estos casos, generalmente, cuando los hijos asesinan a los papás, casi siempre se habla de algún tipo de abuso que ellos hayan sufrido por parte de su papá o de su mamá dentro de su casa, pero en este caso no había nada de eso. Se supo que los dos papás eran muy amorosos con sus dos hijos, estaban orgullosos de ellos, los dejaban escoger el tipo de vida que ellos quisieran llevar, los dejaban estudiar lo que ellos quisieran estudiar y se los decían. No era como el tipo de familias cerradas o frías, ellos les decían a sus hijos que los amaban. Materialmente también les daban todo. Por ejemplo, Bart siempre tenía los coches de lujo que él quería. Le habían regalado una casa cuando estaba yendo a la universidad para que él se asentara mejor, no se sintiera presionado. Le habían pagado 2 de las universidades más caras de Texas y aún así él sentía como que él tenía un hueco. Él dijo durante su juicio y en varias entrevistas, él dijo que él sí sentía que a él le daban todo lo material que él quería, pero que el planear asesinarlos no había sido por dinero, como decían sus amigos, sino porque él dijo que no se sentía amado, que de alguna manera él culpaba a su familia por estar vivo, que quería vengarse de ellos porque sentía que su familia era responsable por lo que él era, por lo que sentía, lo que pensaba, y esto a él no le gustaba la persona que él era, la persona en la que se había convertido. Dijo que no tenía conexión con su familia, mucho menos con su mamá, y que siempre sintió que sus papás tenían expectativas muy altas de él que él jamás iba a poder llenar. Entonces, al matarlos, al ellos desaparecer, por fin iba a poder ser auténtico, iba a poder ser la persona que él realmente era, que él quería ser. Barr y sus abogados apelan la sentencia en varias ocasiones, pero en todas las ocasiones se las niegan. Y durante todo este proceso, desde que a él lo arrestaron, su papá no se separó de su lado. Él dijo que él había perdonado de corazón a su hijo, que él lo amaba, que él sabía que su hijo había cometido un error, había hecho algo malo, pero que sentía que su hijo estaba arrepentido, que tenía remordimiento por lo que había hecho y que él iba a estar siempre al lado de su hijo, incluso hasta el día en que su hijo muriera. Después de 11 años de estar en la prisión, por fin le dan fecha para su inyección letal. Esta fecha iba a ser el 22 de febrero del 2018. Su papá, aquí es cuando ya siente que las cosas son más reales, que la fecha se está acercando, así que se moviliza más, va a todas las instancias posibles, sale en programas de televisión. Una semana antes de que le fueran a poner la inyección letal a Bart, por fin, la Junta de Inductos de Texas por fin acepta reunirse con el señor y escuchar el caso, escuchar porque su hijo merecía vivir. 2 días antes, los 7 miembros de esta junta coinciden todos de manera unánime en que Bart sí merece clemencia y ellos mandan esta sugerencia al gobernador de Texas. Lo que hace esta junta es mandar la sugerencia, pero su decisión no es definitiva. El gobernador de Texas tiene que tomar la última decisión. Llega el día, llega el 22 de febrero y como no se escuchó nada por parte del gobernador, empiezan el procedimiento, le dan su última comida, lo preparan, lo dejan que esté 2 horas con su papá para que se despida de él. Después de ahí se lo llevan a una celda solitaria donde él tenía que esperar a que llegara la hora, que iba a ser a las 6 de la tarde. Y 45 minutos antes, por primera vez en el mandato del gobernador de Texas, decide perdonarle la vida con la condición de que él nunca apele a su nueva sentencia. Su nueva sentencia iba a ser vida en prisión. Él renunciaba a este derecho. Así que al final, Bart Whitaker va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Chris, que fue el que disparó, él también recibió vida en prisión, pero él tiene la posibilidad de salir bajo fianza en 30 años, en el año 2035 cuando cumpla 53. Steve, que fue el que nada más manejó el carro y el que ayudó a la fiscalía, él fue como el testigo estrella, a él solamente le dieron 15 años y él ya salió de la cárcel. Y hasta aquí toda la información que les tengo yo por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en uno próximo. Cuídense. Adiós.